Quédate ahí, voy a sumar al primo hermano. Un minuto, Julio, al primo hermano. Ahí voy, Julito, dame un minuto. Intermediarios, que bueno, son los que hay. Claro. Tenemos una burguesía coimera porque es una burguesía intermediaria. Bueno. Este es el de Alessandro Bueno. A ver, pará. Vamos a invitar al primo segundo no reconocido de Mauricio Alessandro. Hola, Cristian de Alessandro, ¿cómo te va, querido mío? ¿Sos algo de Alessandro, vos, del otro? ¿De Mauricio? ¿Son familia? Somos muy buenos amigos, compañeros. Yo le digo tío, él me dice primo. Tenemos, creo, algún parentesco muy lejano de allá. Este encuentro. Dios mío. Pero creo. Lo que Lo son hemos juntos. hablado más de una vez. Bien, contanos lo que está pasando, lo que nos contó Branca también, ¿no? Este caminito de la coima, de los lentes, de los bifocales, que te cuento, una operación como esa no cuesta menos de $100.000, porque lo conozco al tema, pero con sobreprecio. Un jubilado termina pagando 160 lucas por ese conducto coimero entre el PAMI, supuestamente, y el oftalmólogo. Bueno, pero finalmente el PAMI es el que tiene que responder. El oftalmólogo. Sí. A ver, no es el jubilado el que lo paga, Me sino confundí yo, todos me confundiste. nosotros. Yo no, te lo aclaré No es el ya. jubilado. No es el Sí. jubilado quien lo paga, sino todos nosotros que Y bueno. aportamos el 3%. En realidad todos, claro. Todos los Sí, a meses eso voy. en el Justo el PAMI 3%. y los jubilados que, en definitiva, el negocio grande son de unos pocos muy concentrados dentro del PAMI, que esto es la puntita del iceberg, la punta del 5 iceberg. Lo que empresas son. hoy salió está focalizado y turbio en todas las áreas del PAMI, con recortes importantes que Y bueno, es lo lo que pagan, pero en su bienestar y en su calidad de vida, los adultos mayores afiliados al PAMI. Y ahí se Ahora, beneficia. Esto no me extraña a mí, Sí, pero pará, ahí se beneficia el oftalmólogo, el empresario trucho, asqueroso e incomprendido de la República Argentina supuestamente, y la cometa que hay adentro del PAMI, porque esa es la realidad. Vamos a hacer las cosas como Bueno, son. Y sí. Claro. Sí. Ahora, en la contratación que tenía el sistema de, en este caso, la operación de cataratas, porque esto es para las Claro. operaciones de cataratas Y presbicia. y presbicia, Sí. era de una manera más artesanal en cuanto a que el oftalmólogo compraba esa lente. Al centralizarlo, como el caso de los pañales, Claro. Sí. que también hay un sobreprecio enorme, y nosotros lo hemos hablado acá con Georgina, más del 30%, 40% más caro sale el pañal hoy, y a mí no me extraña, y esto no voy a decir quién es la fuente, pero no me extraña, porque cuando todavía este gobierno no era gobierno, o sea, Sí. unos días antes de asumir, y esto se lo dije yo a una periodista para que investigue, porque yo no soy periodista de investigación, soy periodista pero no de investigación, que a mí me dijeron de una muy buena fuente que el gobierno había recibido, y más, no el gobierno, Karina Milei había recibido de parte de un alto funcionario de PAMI que todavía no estaba, para poder cumplir esa función de directivo o pseudo directivo del PAMI. Bueno, es y una por el denuncia otro lado, fuerte, en el sistema de salud, Pero- espera, que Sí, termino. dale, sí, En el termina. sistema de salud, en lo que es la superintendencia, otro le había dado un departamento en Miami a Karina Milei. Epa. $3 millones uno para conservar el puesto o mantener un puesto dentro del PAMI como alto funcionario, y un departamento en Miami en la Pero superintendencia eso te de lo salud. contaron a Esto vos. Eso te lo contaron a vos. Hay que ver si es cierto o no. me lo Eso te lo contaron contaron a a mí vos. de muy buena fuente. Una periodista se lo dije en su momento, y después algo muy al pasar, lo investigó el CONADAMON, que salió publicado fines del año pasado sobre los departamentos de Bien. Karina Milei en Le voy a Miami. preguntar a Julio, porque desde que yo tengo uso de razón, que hace bastante. A ver, siempre se hizo negociados con el PAMI, Julito Bárbaro. Siempre fue el afectado y siempre se jorobó con los viejos, perdón con la palabra, ¿no? A ver, Pero no. siempre se negoció, siempre se robó Yo a fui través del diputado PAMI. en el 73. No teníamos ni secretario ni despacho, y nos fuimos al exilio y la pasamos muy mal. Volví a hacerlo en el 83 y habían aparecido los operadores, los intermediarios
entre el poder político y los negocios. Matilde Menéndez, me acuerdo en su momento. Habían aparecido en diputados como legisladores, operadores. Y lentamente la corrupción se fue instalando como suplente de la producción. La Argentina industrial, y en esto insisto, yo nací antes de la inseguridad y de la pobreza. Había 5% de desocupación, pero con los milicos, porque si ellos dicen peronismo, antiperonismo. Acá con los militares, con Lanús y con Leviston. Entonces, después viene Martínez de Oz, la masacre y toda la pobreza. Pero Menem fue como gobierno peor que Leviston y Lanuse, como dictaduras. O sea, hablo en lo económico, no en lo democrático, ¿no? Bien, D'Alessandro 1, D'Alessandro tío, después el sobrino, asumilo. D'Alessandro que es tu sobrino, no tu primo, querido, ¿eh? Ahí está. Mauricio. No, sí, es verdad. De todas maneras... Yo lo quiero mucho. Bueno, Mauricio. Sí, es mutuo, es mutuo. La realidad es que yo creo que caemos siempre en lo mismo. Este cuento del Estado protector es un cuento que muchos utilizan, es todo mentira. El Estado sigue siendo el mismo gigante bobo. Es algo que tiene pendiente, ¿Milei o el que venga después de Milei? Más pero allá pará, Mauricio, de los actos de corrupción Mauricio, que vamos a acá encontrar en todos esta los días. mesa ya hubo una discusión muy fuerte entre Nancy y Mariana sobre el rol del Estado y si debe o no proteger, Yo cuidar. tengo una postura clara Está sobre bien, eso, digo, ¿no? Está lo que hay clarísimo. que lograr no es si es un papá Estado o no, sino que tiene que ser un Estado efectivo en todo ¿Y caso. por qué no lo fue hasta Es que ahora? es un ¿Y por qué no lo fue hasta Si ahora, acá- Blanca? Es un oxímoron, no Si existe acá- el Hace Estado. años que la gente No vive existe en el Estado Estado. sano. Hay jubilados No existe. que necesitan medicamentos y tienen que ser gratis, así tiene que ser, tiene que haber operaciones. Pero si acá estamos denunciando Sí. que hay coimas, que hay direccionamiento a empresas como la Ciudad Argentina que se multiplicó por 20 la cantidad de compras en un año. Estamos hablando de sobreprecios. Pero, Acabamos de contar Branca, sobreprecios. Sí, pero antes no de- nos vayamos antes al de la Estado. Suiza Argentina estaban otras, es un cartel, todo Está el bien, pero mundo hoy lo estamos sabe. hoy, 2025, Está bien, pero parémonos quiero- acá. Por pero eso pará, digo, quiero es sumar que- un dato. ¿Cómo quiero mejoramos sumar un dato, esto? ¿Cómo cambiamos? Quiero sumar un dato Ay, porque, Marianita. quiero sumar un dato porque, digamos, otro de los temas importantes que venimos hablando desde el principio de la gestión del presidente también tiene que ver con el Garraham. Y en el Garraham, al igual que el tema de la discapacidad y otros, fue auditado. Y en el Garraham también se encontró sobrepeso en un montón de medicamentos. Y no forma parte de esta gestión, sino de algo que viene sucediendo mal porque el Estado en ese sentido no fue controlado y no trabajó bien. Hubo sobrepesos en un montón de medicamentos. El Hospital Garraham pagaba el 250% más en determinados medicamentos. No quiero nombrar marcas porque no corresponde. 250% más el mismo medicamento en cualquier otro hospital. Por ejemplo, el del Cruce pagaba 250% menos el mismo medicamento. O sea, están auditando y siguen auditando todo lo que tiene que ver con el Garraham. Pero este tipo de desprolijidades también pasaban. Entonces después decimos, ¿por qué los Siempre, médicos ganan poco? siempre. ¿Saben por qué los Mariana. médicos ganan poco? Siempre, Porque pasan siempre. este tipo de cosas. Porque un dinero que está destinado para comprar medicamentos lo pagan todo muchísimo más caro. Pero eso es Y ahí histórico en terminan Argentina. afectando Sí. a los médicos. Pero, A ver, D'Alessandro Mariana. 2. D'Alessandro 2. no son desprolijidades. Es corrupción. Bueno, Hablar con fundamentos, corrupción, no es sin una lugar a desprolijidad. duda. Pero si no, vamos... no, porque vos decís este tipo de desprolijidades de un sobreprecio que se va en las manos de uno o dos vivos es lo Son que los no les mismos de dan a los siempre, igual. jubilados. Pero cuando lo que hablamos no de le las dan a los causas jubilados. nobles, cuando hablamos de las No, causas pero- nobles, estamos hablando de estos temas que son tan sensibles para la sociedad, pero ¿qué pasa? Nos hacemos los sordos cuando hacen las auditorías y nos damos cuenta que había una cantidad de discapacitados que no eran discapacitados pero cobraban pensiones, que hay un montón de medicamentos Pero que se pueden sí, pagar pero más ¿de barato y dónde se pagaban más sacaste caro. eso? Pero, ¿De qué espera, hablas? ¿De dónde sacaste que había un montón de discapacitados? Perdón, espere. Esto lo ¿De dónde arrojaron las sacaste que auditorías y había- es lo que oficialmente ¿Pero se... qué auditoría? ¿Pero Las qué audi- auditoría? ¿A vos te consta que no vos- hubo ningún tipo de auditoría? O sea, que No. el Andis no hizo auditoría A mí me respecto a eso. consta lo que me llegó a mí, Bueno, a ahí me consta es lo que me llegó a mí. personas con grado de diabetes avanzado que cobraban una pensión por discapacidad, con personas que les faltan las piernas que no le dan trabajo en ningún lado, Sí. con personas de HIV, con HIV que si bien no tienen por qué hacerse un examen, porque no es obligatorio hacer un examen
de sangre para determinar si tiene HIV, si sabe el empleador, no le da el trabajo. ¿Y sabés lo que a mí me llegó? Gente que le ha llegado cartas, documentos, que no solo le decían que le daban de baja la pensión, sino también que le iban a hacer una denuncia penal. Obligándolos, humillándolos y haciéndoles que no reclamen por miedo. Y eso no es una cuestión... Eso que vos decís habrá que comprobarlo y la verdad que es gravísimo, pero te cuento que también había gente que cobraba una pensión por tener pie plano y por tener presión alta. Sí, había gente que no tenía ningún tipo de discapacidad y que presentaba documentación falsa. Entonces, lamentablemente, por esos, perdóname, déjame que te diga, por esas personas que cobraban algo que no les correspondía, fueron afectados quienes sí necesitan la pensión. Y te digo más, ¿sabés por qué hoy hablamos en los medios de comunicación del Garraham? Hablamos de los discapacitados, hablamos de los comedores y de todos estos temas tan sensibles para la sociedad, porque vino un presidente que se animó a meter las manos en el barro. Vino un presidente que se animó a meter las manos en el barro. Se podría haber hecho el sonso, haber mirado hacia un costado. Un minuto, Cristian, Mariana, un minuto. Déjame terminar la idea. Es que está Julio pidiendo ahí pista. Me siento interrumpida porque entiendo que lo que digo incomoda. Entonces, como incomoda, vino Milei, metió las manos en el barro y por eso hablamos de estos temas. A ver, Julito, te escuchamos a vos. Ahora vamos con Cristian y con Mariana. Dale, Julio, te escuchamos. La corrupción jamás puede servir para justificar la injusticia. La que dijiste no escuché, perdón. Buenísimo, la corrupción. La corrupción jamás puede ser utilizada ni servir para justificar la injusticia. Entonces, lo que quiere decir es que si existieron 10, 20, 50, 100 casos de pie plano que le dieron esta pensión, no significa que vayan a voltear 300.000 pensiones. Que en el Garraham haya sobreprecio de un medicamento no significa que desfinancien el Garraham y nos quedemos sin prestaciones. El Garraham tiene que ser un orgullo, hay que apoyarlo, hay que acompañarlo, hay que brindarle todas las herramientas. Pero tiene que ser bien gestionado. Tiene que estar presente. Tiene que estar bien gestionado. Y durante años no estuvo bien gestionado. Mientras surgen estas coimas, perdóname, estaban haciendo una auditoría y tardaron 2 años, una auditoría eterna. Es la excusa, la auditoría, es la excusa para darle de baja esto que vinieron a hacer, que es quitar todas las pensiones. Sturzenegger le ordenó personalmente a Diego Pañuelo que dé de baja una cantidad de pensiones, no por merecimiento o no merecimiento, sino porque los números no cerraban y trató de discapacitados como números, como una planilla de Excel. Esa es la verdad, nada más. Marianita, Cristian, dale un minuto. Cristian, un minuto, que tiene Mariana la palabra, después tenés vos. Dale, Marian. A ver, ya es lo que le dije, entiendo que lo que yo estoy mencionando incomoda, pero pongámonos a pensar, seamos reflexivos y seamos honestos y digamos, estaríamos hablando de estos temas si Milei se hubiese hecho el sonso, hubiese mirado para otro lado y no se hubiese animado a meter las manos en el barro, a decir, bueno, no a ver, ¿qué pasa Mariana, con los comedores? Déjenme terminar, ¿pero por qué favor. Déjala terminar, Blanca, dale que sigue Si no me Mariana, piden que sea breve y después me interrumpen 10 veces. Dale, Mariana, vamos. Dale. ¿Qué pasa con los comedores? Investigan los comedores, un montón de comedores truchos. ¿Qué pasa con la discapacidad? Buscan ahí, hacen las auditorías, se dan cuenta que hay un montón de gente que ni siquiera saben ni dónde vive. O sea, le está llegando una pensión a gente que no sabe ni dónde vive, ni dónde está, ni cómo se llama. Investigan lo del Garraham, quieren poner un reconocimiento facial para poder controlar si la gente entra y sale. Los sindicatos se niegan a eso. Digo, bueno, me parece que el presidente se metió en lugares muy incómodos, podría haber hecho el sonso y no lo hizo. Por eso hoy estamos hablando de Bien, Cristian, que se está redoblando ahí las manos. A ver. Respondele a Mariana, dale, Cristian, querido mío. A ver, primero y principal, lo que ha hecho este gobierno no es un acto de valentía, es un acto de miserabilidad. Quitarle las pensiones a los... Dale. Esperá, yo te escuché. Sacarle las pensiones, hay 5, según el INDEC, el censo que se hizo, el último censo, hay 5 millones de discapacitados. 5 millones, de los cuales 1.200.000, 300.000 cobran pensiones por discapacidad. Es decir, que todavía faltan 3 millones y pico, 2 millones y pico, que tienen que cobrar ese beneficio porque son discapacitados y porque el Estado debe proveer a esas personas con discapacidad una herramienta que son 200 y pico de mil pesos para por lo menos tener algo digno para llevarse a la mesa. Bien, que vos y yo, gracias a Dios, tenemos. 2,
Bien. Dos, Dale, los dale. jubilados. Ya se seguimos, metieron Cristian, con los dame un minuto. jubilados, le quitaron- Dale, esperá, Cristian, esperá, pará, esperá. no te pongas, Se esperá, metieron que con sí, la bolsa vamos a de estar comida con de los vos, esperá, jubilados. sí, pará, bajá la moto, sí, vamos, Se metieron dame un con la bolsa de segundito, comida de los que jubilados. tengo que Se vender, metieron con las Cristian, querido, prestaciones. dame un minuto que tengo que vender porque si no hay que Sí, pagar pero la si mesa. te esta cortan gente. en el medio del coso, después es por más- justamente el gancho, quédate allí, Cristian, querido, que estás divino, se te ve bárbaro, quédate un ratito. El primo más tranquilo. Claro, el primo sí. Bueno, con la aplicación personal smartphone, tu casa está en tu cielo y vos estás seguro. Entrás a la aplicación y podés ver en vivo lo que pasa en tu casa o mirar los clips que se guardaron en la nube, ¿no es cierto? Buen día. Hola, buen día a todos. Sí, instala la cámara de Wi-Fi de Personal en el lugar que necesites controlar y seguir conectado con tu casa, estés donde estés, Personal. Muy bien, genial. Llegaron las fechas dobles al Cyber Fest de Mercado Libre. Aprovechá hasta 40% off y disfrutar la mejor tecnología con esta notebook por 1.129.999 en 12 cuotas sin interés. No te lo pierdas, Mercado Libre. Muy bien. Cristian, querido, dale, viste que no te cortamos. Dale, Cristian, querido, Alessandro. No, te decía Te escucho, que te escuchamos. se metieron con la bolsa de comida de los jubilados en el PAMI, se la quitaron. Se metieron con la leña de los jubilados del sur, se la quitaron o se la entregaron tarde, cuando el frío azota el sur del país con las nevadas que hubo en invierno. No se la dieron. Se meten con las prestaciones. Se meten con el sueldo de los médicos de cabecera porque no se lo actualizan. ¿Todo para qué? Para que un puñado haga estos sobresueldos. Y recién vos decías, Robertito, Sí. muy al pasar, como que todos englobaron en la corrupción del PAMI. Mira, ¿sabes que todas las prestaciones Desde que soy hablaste de chico Matilde siempre hubo Menéndez? negocio con el PAMI, ¿eh? Siempre escuché que hubo negocio. Y hablaste de Matilde Menéndez. Sí. Y yo no tengo por qué decir una cosa que no lo es. A Matilde Menéndez la revisaron de arriba abajo. Le hicieron todas las causas posibles y no le encontraron nada. Matilde Menéndez fue la que mejor trajo o puso en... Matilde Menéndez fue la que mejor puso al PAMI al servicio de los jubilados. Le entregó la leña a los jubilados del sur. Creó el sistema de alimentario, que es el bolsón de comida. Le acercó un montón de prestaciones No, que pero hoy yo me tenemos. refería a que el PAMI siempre, yo me refería a que el PAMI siempre fue cuestionado porque se hacía el negocio detrás del PAMI, a eso me refiero, puntualmente lo de Matilde, lo que quieras, pero siempre estuvo en el ojo de la tormenta el PAMI con el tema de los negociados y demás, a eso me refiero. Robertito, Sí, querido Julio. El negociado. Yo te voy a decir el negociado de dónde estuvo. Dale, Cristian, déjame un minuto con Julito. Es cierto. Y me parece que, bueno, que los debates tienen que ser breves, sin discurso, y lo que estamos viviendo es un momento en el cual es imprescindible que volver a tener claro que gobernar es pacificar y Tal dar cual. trabajo. Es Dos cierto. cosas que hoy no están sobre la mesa. Te mando un abrazo. Abrazo, Julio, gracias por esta invitación. Gracias, Julio, querido mío, gracias por la... Julio. Divino, Julio, la verdad que la diferencia, 1 hora y media casi estuvo con nosotros. Bueno, estabas vos, Cristian, querido, el sobrino eufórico. Lástima. No, eufórico no. Lo que Bueno. pasa es que una cosa es charlar desde un Zoom y otra cosa es estar en el piso, ¿no? Para decir, Cuando para quieras. debatir las barbaridades que a lo mejor se están diciendo por desconocimiento. Bueno, te pido, Mirá, te ahí pido están que seas escribiendo los educado porque odontólogos. yo no digo que vos decís barbaridades, solo que te invito a que por favor puedas hiciste cargo demostrar vos? con pruebas todo lo que dijiste, porque resulta que tu fuente es certera, pero la mía no. Digo, vos tenés información, pero... ¿Te hiciste cargo vos? ¿De qué? ¿Te hiciste cargo ¿De vos? qué? de lo que te Sí, diciendo? claro que sí. Que las Sí, barbaridades que sí, están diciendo. claro que sí. Bueno, Me hice entonces, cargo yo porque ponete vos el estás sayo, hablando conmigo ponete y porque el cuando sayo. saltaste como loco fue cuando yo planteé temas que entiendo que son muy sensibles, por No, supuesto, y que son temas No, incómodos. No salto Sí, por te- un te tema pusiste a sensible, gritar. salto porque estás Te pusiste a avalando, gritar. estás No avalando avalo. que se Tengo le quite información a como los la tenés jubilados, vos. que se le quite Y hablé de a las los auditorías que hizo discapacitados este gobierno. Bueno, por una Cris. auditoría que no mueve el amperímetro. Y te digo una cosa más. Sí, ya cerramos, dale, Te digo Cristian. una cosa Dale, más. sí, te escucho. Ahí me están escribiendo los odontólogos que también tienen un problema muy serio porque el PAMI le está pagando con mucho desfase y 2 mangos le están poniendo. Bien. Entonces, la corrupción que se está llevando a cabo en este momento en el PAMI no tiene precedentes, porque ustedes hablan de mucho tiempo de corrupción, pero en un Pero, año y medio, casi Cristian, 2 déjame que años, te diga algo. Si hay algo que yo rescato tuyo, si hay algo que yo valoro tuyo,
Perdón, si algo que quiero decirte es que vos bancás y defendés a los jubilados como nadie. Te lo quería decir, por eso te hemos convocado. Toma agüita, querido, cafecito, lo que tenga. Abrazo grande, querido, abrazo grande. Y un beso a la familia de Alessandro, que mira qué prolíferos que son. Chau, doctor.